Ok, aldea. Pues aquí estamos en el Museo Salón Posada, invitándoles, no dejen de visitar este lugar, fantástico lugar aquí en Coyoacán, la exposición de Gonzalo Rocha sobre la novela gráfica Posada, la vida no vale nada y la hoja suelta un centavo. Así que vengan aquí y pues también está la colección, la exposición permanente de la colección de Mercurio López Casillas. Nos vemos, ¿vale? Posada, la vida no vale nada y la hoja suelta un centavo. El día de hoy nos van a acompañar Mercurio López Casillas, coleccionista del Museo Salón Posada, especialista en Posada, gran fan de la novela gráfica, y Gonzalo Rocha. Entonces, bienvenidos. Pues muy buenas tardes, agradezco mucho el heroísmo de que haya llegado aquí. Y bueno, cuando previmos esta fecha, nuestro problema era el fútbol, que parece que hay finales de fútbol, entonces encontramos el público. Y también yo no contaba después eso, a media semana me llegó el clip de eso, de que es ley seca también, me parece que hay elecciones, entonces también a lo mejor por lo factor para que la gente no lo. Y por último, pues cayó esta tormenta que es así de plano. Pues, estaban anunciadas, no pensaba que iba a llegar como. Creo que es la lluvia más fuerte que estos días. Pues por todo lo anterior, pues agradezco muchísimo su presencia. Y pues yo quisiera decir que hay de estos encuentros muy afortunados, y el encuentro con Mercurio y la coincidencia de que hayamos terminado un proyecto sobre Posada al mismo tiempo. Pues me parece que ha sido así como de esas cosas que son cósmicas, ¿no? Obviamente salía de Mercurio, y en la medida que yo iba comprando más bibliografía para poder darle más contexto a lo que yo estaba trabajando, pues lo leía y decía, ay, si me bien, lo leo, ya después vi que por año, pero de entrada yo te decía, con una autoridad en la materia, entonces decía, algún día conoceré este señor. Y pues así de buenas que unos cuantos días antes de acabar la novela, de las primeras presentaciones, de la exposición que se hizo en Los Pinos, que también, pues esa sí la fui trabajando para que se diera el tiempo que el libro ya se estaba empezando a ir a los talleres a imprimirse. Y también el primero que me avisó de que ya estaba aquí este lugar fue Alejandro Brito, que está en el Estanquillo, y me dijo, es que voy acá. Así como que todo se dio, ahora sí que se alinearon los planetas. Y bueno, pues aquí estamos, después de pues ya empezado 2025, ya casi estamos a mediados, y ya con el libro, pues ya dando todas estas otras formas de exhibirlo, como la exposición que está aquí atrás, que la inauguramos la semana pasada, y que pues podemos hacer esa buena conjunción entre la gran colección que tiene Mercurio y pues las páginas que seleccionamos, que ellos seleccionaron para exhibirlas y para formar pues ese diálogo del archivo con la historieta, que pues bueno, ya de hecho también se vuelve un archivo, ¿verdad? Pero bueno, está reciente. Y pues ya ahorita me gustaría más bien que hablara Mercurio, y en su momento pues también yo sé que es más tímido, pero también ya sabe mucho. El otro día vi un programa en YouTube, una entrevista que le hicieron, y aunque pues así como muerdes el reposo, pero no, ya sabe mucho del tema. Entonces, me gustaría que diera más bien su punto de vista de lo que ve la novela, y pues yo después les puedo contar otras cosas de las que me acontecieron pues cuando uno está creando. Hay cosas que uno planea, hay cosas que uno las tiene desde el principio, pero hay cosas que se van presentando y esas son muy interesantes, y me parece que es pues bueno compartirlas con los lectores, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, qué gusto que nos acompañan. Es muy emocionante, qué pena con los dioses que no nos dejaron tener a más personas, pero bueno, somos muchos, pero pocos, pero muchas gracias. Eso es lo importante. Y que bueno, muchas gracias que están aquí. Yo hace 25 años escribí el primer libro sobre Posada, y
Y yo en ese momento no coleccionaba nada, no tenía más que unos cuadernitos, no tenía nada de, o sea, coleccionaba de otros caricaturistas y ilustradores, pero de hecho prácticamente no coleccionaba nada del siglo XIX. Aunque Posada es de 19-20, no coleccionaba nada de él, porque pues, además era caro, yo no estaba dispuesto a gastar. Pero bueno, cuando investigué el libro cuando empecé a investigar, vi a los distintos archivos que tenían colecciones de Posada para poder escribir, vi a los Vanegas y les pregunté, bueno, pues ustedes tienen un acervo, una colección. No, pues lo vemos un día. Entonces nos quedamos de ver y me llevaron hojas que tenían y cuadernitos. Yo dije, ah, bien, pero yo quiero ver su archivo de lo que ustedes han guardado, pues, de la familia, de la mierda. Luego tienen un gran archivo, y pues no tenían ningún gran archivo. Se habían dedicado desde que se había muerto Juan Antonio Vanegas en 1917 a vender poco a poco su archivo. Y hasta la fecha los herederos de Vanegas siguen vendiendo. Entonces yo me di cuenta. Yo dije, bueno, ellos no tienen un archivo. La única forma de poder reunir un acervo es comprar. Entonces, cada fin de mes pues veíamos y así formando una colección, pero ya como había visto, cuando había investigado distintas colecciones, yo dije, yo tengo que coleccionar, pero de manera ordenada, tratar de encontrar las primeras versiones, las primeras ediciones, ir armando algunos temas, todas las calaveras, todos los cancioneros, todos los distintos temas que trabajó Posada, todos los temas religiosos, bueno, pues, y así, y armando ya después. Y acabé de comprarle todo lo que tenían los Vanegas o algo la mayor parte de lo que tenían, y empecé a comprar en otros lados, en las subastas, a gastar más dinero, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues yo creo que de ninguna pista he invertido tanto como en Posada, pero realmente ha sido para mí una satisfacción. Y platico esta anécdota porque tiene que ver con este libro, porque todos los que de alguna manera empezamos a conocer a Posada, pues es muy fácil que sientas apego o simpatía por el personaje, y luego pues te vuelvas un poco monotemático, ¿verdad? El tema de estar hablando nada más de Posada, y creo que no Posada porque es el tema, pero es un personaje muy querido, se vuelve para mí una figura muy entrañable, y entonces de todo lo que he investigado, leído, no puedo decir que he leído toda la bibliografía que existe, la bibliografía que existe sobre Posada, pero sí, pues un 90%. Entonces, pues para leer, para investigar y para poder escribir, había que leer. Entonces, yo cuando escribía, he leído varias biografías o intentos de biografías de Posada que no se completaron bien, y siempre sentí como que hacía parte de que el personaje daba mucho para hacer una buena novela, un buen drama. Y pero nadie se animaba a hacerlo, y yo pues no soy escritor, soy libero de viejo y investigador porque me gusta, pero no había leído hasta que llegó esa novela a mis manos, ¿no? Entonces, Gonzalo Rocha pues es un caricaturista, tiene, así como Posada, que se calcula que hizo 20,000 grabados, pues Rocha, si no tiene 20,000 dibujos o 20,000 viñetas o 20,000 caricaturas publicadas, pues sí tiene más de 10,000, y eso segurísimo. No sé si él dio la cuenta, a lo mejor no. Pero lo que quiero decir con esto es que es una versión que se junta de un caricaturista sobre otro caricaturista. Entonces él, y además una visión empática. Ya antes el Lisbón había hecho libros sobre Posada y María, pero se ha sentado en otros asuntos y no es una novela. Lo que escribió el Lisbón escribió un estudio histórico. Y en cambio Rocha siente mucho más simpatía por el personaje. Entonces yo dije, pues qué mejor que alguien que es como un antropólogo que escribe sobre las costumbres indígenas del tema de muertos en Chiapas, y el antropólogo escribe como desde afuera. Y no es lo mismo que lo haga un indígena que escribe y cuenta desde adentro. Entonces, aquí es un caricaturista el que nos cuenta la vida de otro caricaturista. O sea, no solo era caricaturista, me ha grabado ilustrador, diseñador, pero eso hace que sea una relación como muy estrecha y que no se haya logrado. Realmente es un feliz encuentro de Rocha y Posada porque está hecho el libro con mucho cariño. Es una novela gráfica. Y luego yo la leí y
quedé encantado. Apenas la empecé, me senté, voy a leerla y no me paré hasta que no terminé de leerla, porque además de que esa unión es un tema que a mí me gusta la caricatura y que a mí me gusta la novela gráfica, de hecho colecciono. Pues tengo, no tanto, pero sí colecciono novelas gráficas, me gustan, tengo mis autores favoritos y tengo mi apartado en mi biblioteca de libros ilustrados y diseñados por Gonzalo Rocha. Entonces, no había hecho Rocha ninguna, había hecho varios libros, tiene su historieta de los gachos, muy famosa, pero no había si me equivoco, hecho una biografía de un personaje. Entonces, digamos que era muy inédito y el resultado es claramente sorprendente. A mí me gusta mucho, yo creo que resulta fascinante la idea desde el diseño de la portada, haber elegido unos grabados que ya él tenía tiempo diseñado del personaje. Entonces eso, posada en bicicleta, posada de cuadro, aquí es una gran imagen. Entonces, bueno, es alguien que quiere a Posada, que le gusta y lo hace con mucho cariño. Entonces yo cuando lo vi desde el principio como diseño de libro, pues súper atractivo, desde las portadas, las contraportadas, y que esté ahí Posada, ¿no? Todo con una elección y con mucho cariño, hecho con mucha atención y con mucho cuidado. Y entonces, cuando el primer capítulo, que es el de la muerte de Posada, pues es un capítulo demoledor, súper triste. Yo creo que es el gancho principal de la novela, porque además una novela gráfica es como, tiene esta doble página que es para mí una de las más bonitas, es cuando, y que es al principio, para mí esa es como una secuencia súper bonita, y cómo termina él Posada pues llorando, todo pues alcoholizado y chorreando lágrimas que además forman la muerte. Entonces eso es una viñeta, toda esa doble página para llegar a esa viñeta es de 10, es un maestro, un campeonato. La verdad es que sí. Es un gran resultado, y entonces así son las páginas, pero la cosa es que no se queda así Rocha contando esa historia, sino se va todo el tiempo. Entonces el primer capítulo es de un Posada, pues de los últimos días de la vida de Posada, y es una vida pues realmente que no se nota en sus grabados, pero sí al final estaba solo y triste. Y igual cuando hay otra viñeta que habla de cómo está solo y cómo lo van a enterrar solo, y claro, cuando uno ve que ni siquiera tiene un ataúd aquí en esta viñeta, y es que claro, él muere y nadie la acompaña, ¿por qué está como volando el camastro? Porque ni siquiera alcanza como para un ataúd. Bueno, pues es precisamente explicar que está solo y nadie lo acompaña. Entonces, y así se va Rocha todo el tiempo se acerca muchísimo al personaje como nadie. Segundo lo había hecho, que habrá que me diga si me equivoco, pero y luego dice, bueno, a ver qué más nos va a contar Rocha sobre Posada, que en la biografía de Posada hay muy poquita información, que no hay una entrevista que le hayan hecho, hay dos crónicas de la época y ya no hay mucho. Entonces habría que, por eso Rocha tuvo que pues imaginarse un poco cómo era, y llega a al capítulo 2, que es la infancia de un Posada niño, y ese es un capítulo pues realmente muy simpático, porque se imagina cómo era Posada de niño. Yo no me hubiera imaginado a Posada de ninguna de estas maneras, y Rocha lo resuelve súper bien, porque además su hermano, que es ateo, le dice que no crea que es un liberal, que no crea en supersticiones, que no cree en el diablo, pero pues Posada ve todo ese mundo maravilloso que está alrededor, y él sí le interesa el tema, y luego se le aparece el diablo. Bueno, es una historia realmente muy padre, y le roba un libro al diablo, y bueno, y hace igual otra doble página así extraordinaria, y dices, wow. Entonces, realmente vale la pena mucho conseguir este libro, comprarlo, que es un libro súper bonito y abarca, yo creo que ya para mi gusto es un libro clásico, que cualquiera que quiera escribir una biografía de otro caricaturista o una biografía de quien sea, es un buen modelo de hacerlo, porque está hecho súper bien. Yo no sé, yo creo que él dice, Gonzalo Rocha, que se puede estudiar historia para poder resolver el tema de Posada, y yo creo que sí se nota que es alguien que investigó,
que se fue a la historia, porque para los siguientes capítulos, que son dos, que es uno sobre el chalequero y otro sobre los 41, bueno, pues se nota que se documenta, pero además no solo se documenta de la época, sino trata de pensar como Posada, de meterse en el personaje e imaginar cuál era el proceso creativo de Posada, cómo pensaba, cómo se detenía. Y entonces tiene aquí unas páginas pues tremendas, ¿no? Bueno, esta está muy suave, del chalequero, y igual otra doble página extraordinaria, cómo llega a imaginarse, pero en las otras páginas pone cómo Posada está todo el tiempo pensando en la imagen y cómo sueña Posada, cómo se imagina estar en la escena del chalequero para poder llegar a concluir ese grabado. Entonces tiene muchos momentos del proceso creativo, aquí donde está con Vanegas y donde está en la intensidad de ese grabado. Entonces eso está súper padre, ¿no? O sea, yo no me imagino hacia Posada, la verdad, pero está bien que lo haya resuelto, y además tiene unas páginas súper bonitas como esta, donde Posada está en la intimidad de su vivienda, de vecindad donde vivía, y está en ropa interior, ¿no? ¿Quién va a poner a Posada en ropa interior? Bueno, pues, no, ya lo puso y lo logró y queda súper bien. Hay otra parte, no sé si en esta o en el otro capítulo de Porfirio Díaz, donde al único editor que rescata a Rocha en la novela gráfica es a Vanegas Arroyo. Y claro que fue para el editor que más trabajó, pero no fue para el único. Sin embargo, hay un diálogo que tiene Posada con Vanegas, igual que está aquí Vanegas Arroyo, también es muy divertido, muy agradable ver a Vanegas moverse y interactuar con Posada. Y una parte le dice Vanegas Posada le dice a Vanegas, dice, oiga, usted no para, usted siempre quiere estar trabajando y además quiere uno que esté trabajando todo el tiempo. Entonces, yo creo que ese diálogo que tienen es muy ilustrativo, porque si hubiera sido por Vanegas, Posada hubiera hecho todavía más obra. Vanegas siempre estaba pidiendo el trabajo, pidiendo el trabajo, pidiendo el trabajo, realmente no lo dejaba descansar. Y en eso, en una viñetita, Rocha lo logra muy bien. Y ya para finalizar el último capítulo, que es el de los 41, que pues es un capítulo que todo el mundo conoce la historia. Sin embargo, está súper divertido, porque aunque en las primeras páginas hay drama, ya en las últimas pues hay mucha diversión. Está muy entretenido ver a Porfirio Díaz bailando con él mismo, ¿no? Travestido en un sueño, como estas primeras páginas están realmente buenísimas, ¿no? De ver a Porfirio Díaz pues bailando en los 41, siendo un personaje como de ese baile, como un sueño. Entonces, bueno, no como un sueño, está soñando Porfirio Díaz, porque si realmente es una pesadilla para él toda la noticia, y pues lo ridiculiza, y de alguna manera ese grabado está criticando no directamente a Porfirio Díaz, pero sí a la sociedad porfiriana. Entonces está realmente divertido, se la pasa muy bien, y además tiene su parte para adultos, que es bastante recomendable. Es una parte igual, una secuencia de la vida de Porfirio Díaz, ¿no? De cómo engendró a su hijita. Y bueno, el resultado, les digo, está muy bueno, vale muchísimo la pena, y yo quedé encantado. Creo que ya se vuelve un clásico. Posada, Gonzalo Rocha lo que hace es retomar un clásico, que es Posada, y él a su vez está volviendo ya en un clásico de hacer novela. Y entonces para mí es un gran acontecimiento, estoy muy contento, y es una novela que recomiendo mucho, que la disfruto mucho como investigador de Posada, y también como apasionado de la novela gráfica y de la caricatura. Entonces para mí es un regalo, y muchas gracias. Pues lo que me gustaría nada más abundar un poco es, ahora que decías esto de que cuando las cosas no están hechas, y pues llega uno al punto en donde dice, bueno, pues si no están hechas es que yo estoy queriendo que se hagan, pues tengo que hacer yo, ¿no? Actualmente ya hay muchos estudios sobre caricatura en México, y hay muchas personas serias que estudian el tema, pero recuerdo haber leído en varias ocasiones, en unos términos como muy quejosos de parte de mí, decía eso, ¿no? Decía, cuando en algunos de sus agachados, entre otros,
pues, él gracias a Ríos fue que yo conocí, digamos, un poco más de Posada, porque lo hizo en uno de sus aranchados, ¿no? Se lo dedicó, pero seguido hablaba del mundo de la caricatura, de los caricaturistas, y en varios de sus primeros libritos que hablaba de eso decía, pues, qué pena que no hay gente que se dedique a hacer la investigación sobre los caricaturistas. La terminó haciendo él a su modo, en su estilo, en ese estilo muy de divulgación que tenía, no formalizó nada, y luego, bueno, luego Ríos también se da unas licencias tremendas para tratar de las cosas, pero bueno, pues justamente resolvió, ¿no? De otro autor que he leído ese tipo de quejas, por ejemplo, de Ibargüengoitia, que decía, pues, ¿por qué escribo? Pues porque me doy cuenta que nadie ha dicho ciertas cosas de las que yo quiero hablar, y entonces digo, pues, ¿por qué no las hago yo? Pues si no están hechas, adelante, no hay que hacerlas. Y algo así me pasó con este libro, un poco también en conjunto, porque empecé haciendo en realidad un proyecto como de gráfica, de grabado, de litografía, de serigrafía, en fin, meterme a los talleres de gráfica. Y particularmente trabajé mucho en un taller que está en Oaxaca, que se llama La Máquina, que se llama La Máquina porque el loco de Francisco Limón, que es el que inició ese taller, se mandó traer una máquina de París. Bueno, fue una broncota traerla, es una máquina litográfica de fuelle, ¿no? Es como una, ve uno así la maquinaria como de locomotor ahí cuando se hace el tiraje, pero creo que era para hacer etiquetas originalmente. Y eso fue lo primero que me maravilló así de un túnel del tiempo en donde uno estaba, yo teniendo como tema para esas litografías que estaba trabajando ahí a Posada. Fue por lo que pude iniciar cuando te metes un poquito al mundo del arte. Dije, bueno, pues voy a meterme con este artista, a retomarlo, a recrearme en su obra. Y lo estoy haciendo pues con una maquinaria como la que él usaba, ¿no? Entonces eso fue muy, muy impactante y muy bonito para mí. Y bueno, pues como les decía hace rato, pues me fui dedicando a ver qué más hay sobre este autor, a comprar más libros sobre este autor. Digo, yo ya tenía obviamente ensayos de caricatura, obviamente, al menos tienes el de Dover, ¿no? No sé si ustedes saben de la editorial Dover, es una que ya tiene todo lo que está fuera de, ya no hay derechos de autor. Entonces esos libros son así los de Doré, los de muchos grabadores, ¿no? Y de patentes y todo. Eran los libros que uno podía recortar y usar y ya nadie le iba a demandar a uno por esa, una de esas cosas eran famosos. Y aparte pues de los de Dover, pues estaban las reediciones de Transistor, ¿no? También pues ya desde hace mucho tiempo para quien las quiera hacer. Creo que yo he tenido 2 o 3 venidas de distintas reimpresoras, ¿no? La última creo que fue justamente del taller de Francisco Toledo, que lo volvió a hacer una revisión de esa monografía, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo básico, pero pues uno empieza ya a tener pues, de muchos investigadores, ya hay muchas investigaciones muy serias, hay autores muy buenos que están haciendo investigaciones. Y, como decía, pues el Río Mercurio. Y bueno, ahí llegué al punto de que dije, bueno, ya tengo material como para meterme en este libro. Había estudiado a la par la carrera de historia. Entonces dije, pues, ¿cómo podría ser un libro de historia sobre Posada? Ya hay muchas cosas hechas, ya se ha hablado mucho. Y así como, sí, en una metodología como de historiador, me metí a lo que se llama así como el estado de la cuestión. Y ahí caí y dije, bueno, lo que no hay es una novela gráfica. Yo no, en efecto, no había hecho novela gráfica. Con lo que había hecho en historieta había sido de mucho más corto alcance, ¿no? Eran historietas semanales que se tenían que iniciar y acabar pues en 12 cuadritos. Tiene eso un chiste, ¿no? Tiene una maestría hacerlo, pero no, hacer una historia larga como que sí me acalabraba, sí me espantaba la idea, pero dije, bueno, pues hay que ver cómo se va haciendo esto. Y poco a poco se fue dando así como, pues si lo hago en 4 capítulos. Al principio tenía pensado mucho más, tenía pensado así como 13 capítulos, y después pues ya fui aterrizando que cada capítulo se llevaba pues, lo que se tenía que llevar. No lo cerré, preferí que la narrativa se fuera dando, se fuera haciendo libremente. De hecho, creo que el libro tiene tonos distintos de narrativa. Por supuesto, pues empezamos con el de la muerte y es como más ilustrado. Luego el de la infancia es más juguetón, corre más como. Y los otros 2, pues, tanto de la novela negra, digamos que puede ser chalequero, ¿no? Puede ser como de un asesino serial, y el del otro que es como más comedia, el de
pero fueron cosas que pues, se me fueron presentando, no las tenía tan diseñadas hacia el principio, y ya a la hora de irlas haciendo, pues, me lo iba pidiendo el propio trabajo, el propio cómo puedo avanzar aquí. Cuando se me estancaba alguna cosa, pues tenía que echar para atrás. Y luego también el no ser, bueno, aunque obviamente esto tiene mucho de imaginación y es ficción realmente, pero no quería tampoco zafarme tanto de que las cosas fueran en parte de lo que sí han sucedido, ¿no? Entonces, sí tiene un cierto rigor de que no estoy contando mentiras, estoy fantaseando, estoy haciendo ciertas ficciones de los huecos, pero hubo páginas que tuve que tirar porque ya me había ido con una historia que después investigo que no había sido así y pues imagínense, uno está ahí en el momento en que puede decir, bueno, ¿a quién me importa? Pues ya te estás contando la historia. Pero no, sí me importó tener esos rigores, decir, no, pues hay que ser lo más fiel a lo que sí se sabe, que no es mucho, y pues no estorba para que la ficción funcione como tiene que funcionar la narrativa. Y pues la gocé mucho, trabajé mucho, la verdad, y pues creo que sí, pues es un trabajo que quedé contento y que pues hasta el momento he recibido buenos comentarios, me enorgullece mucho que Mercurio pues hable bien de este libro, que le haya gustado, que lo haya atrapado, que lo haya yo desvelado y que no haya podido irse a dormir temprano ese día. Y porque eso habla pues muy bien, que uno logró hacer el trabajo como uno. Y pues nada más hasta aquí les contaría de estos chismes internos míos. Ah, bueno, algo que dijo John el otro día que me gustó mucho es justamente esto de que siendo un autor tan trabajado, tan historiado, que se ha escrito tanto sobre él, pero mucho ha sido sobre pues, cuestión ideológica, ¿no? Sobre qué tan revolucionario era, qué tan cierto que era activista, que sí esto. Y prácticamente en el libro no me metí en eso, porque me metí más en el mundo de Vanegas, ¿no? Vanegas Arroyo lo tenía trabajando para hacer toda esta obra periodística talanchera que era hacer juegos de la boca, recetarios de cocina, chismes, escándalos, notas rojas, en fin, lo tuvo trabajando muchísimo. Y, y tiene un chiste porque entonces, a la hora de hacer una novela, pues más bien me acerqué a las vidas íntimas. La vida íntima de este personaje que muere en la pobreza y pues poner su cuarto, ¿no? Su cuarto sucio, su cuartucho, donde cómo se emborracha en una cantina, que ya son cosas más de un personaje pues desde la intimidad, desde la individualidad, desde cómo imagina, ¿no? Cómo imagina cuando trabaja, ciertas culpas que puede tener porque está haciendo un trabajo en nota roja. Pues yo nunca he hecho nota roja, ¿no? Pero él sí la hizo, y quién sabe si le hubiera dado pues así como cierto, digamos, un prurito, ¿no? De decir, no, pues esto es como medio feo, esto es amarillismo. Bueno, en aquel yo creo que ni existía la palabra amarillismo. Pero bueno, pues esos dilemas que luego uno vive cuando está trabajando la caricatura, ¿no? Yo los he tenido también, de otros que no por la nota roja, pero he tenido ciertos que te tomas, cómo lo dices. Todo eso pasa por la mente de uno cuando trabaja. Entonces me gustó mucho que yo no observó eso de que, pues más bien yo dibujé a este personaje pues, en sus calzones, en su cuarto, con su espejo rojo respirándose en la mañana, en fin, acercarse más a esa humanidad del personaje, que es cierto, ¿no? Posada, creo que hasta el momento todos los autores que lo han retomado, todos quienes han trabajado otra vez sobre él, se nota que les es un personaje simpático, aunque no puede ser de otra manera, ¿no? Finalmente era un personaje que hizo una obra pues, para los humildes, pues que la hizo desde una humildad. Él mismo era un personaje sin pretensiones artísticas, a pesar de que pues, era un gran artista, pero nunca tuvo ese esnovismo o ese acercamiento con este mundo que lo pudo haber inflado, sino más bien, pues eso ya fue después de que él murió, que crece tanto su fama, y que seguramente pues, si tenía su fama de cuando fue vivo, pues pero una fama pues, muy a sus proporciones. Pues por ello es como un personaje de veras muy entrañable, que no creo que lo va a dejar de serlo, y creo que la novela pues, también puede darle ese carisma, que así como yo lo quiero Posada, que ustedes, lectores musicales, bueno,
Yo constantemente me encuentro como en este dilema, ¿no? De, bueno, ¿y por qué sigue siendo relevante Posada, ¿no? ¿Por qué seguimos escribiendo de él? ¿Por qué abrimos un uso de él? Y no sé, en ese camino siempre me doy muchas respuestas para convencerme de que lo que hago tiene algún sentido. Y, y algo que me intriga mucho es cómo Posada sigue teniendo relevancia o carácter o presencia. Ahora con el tema del museo, pintamos algunas cortinas con grabados de Posada en las otras librerías y Mercurio y yo estamos intrigados de cómo los artistas urbanos, que suelen ser disruptivos y pintar muros, como que tenían un cierto respeto hacia los muros o las cortinas pintadas por Posada. Y como que era algo que se me hacía entrañable, pero también destacable para sentir, bueno, Posada sigue presente y sigue teniendo una importancia eh, donde creo que no se ha dicho suficiente de él. Como mencionaban, pues hay datos, hay información, pero lo que me gusta mucho de la novela gráfica es que tiene esta sustancia que nos revela, pues no de manera de construir a Posada como un personaje completamente inventado, justo bajo un parámetro muy estricto de, de esta ficción de quién pudo haber sido Posada por todo lo que hizo. Y valoro mucho que sea estricto porque no se va hacia teorías y hacia querer presentar demasiado Posada desde una ideología o eh, desde una construcción histórica, sino que es más un Posada, pues justo que es puedo ser yo en las mañanas, o puede ser mi momento en la depresión, y que o sea, que como no pierde esta rigurosidad de tratar de ser estricto en el sentido de los hechos históricos, pues es algo muy digerible. Esto es una novela juvenil, y me gustó mucho que me pudiera hablar del apartado de Porfirio Díaz, el apartado erótico, porque eh, creo que fue algo que se me olvidó mencionar tanto en la visita guiada inaugural como ahorita, pero ese y el apartado erótico de Los Pinos fueron unos que son muy buenos y nos gustan mucho, como que decidimos, para mantener el espacio en un ambiente familiar, pues no poner, pero son dignos de mencionarse y de reconocerse como el trabajo erótico, ¿no? De ese apartado. Entonces, pues para mí bueno, el capítulo de muerte, como habías mencionado, es fuertísimo. O sea, empieza así súper denso, es desgarrador, uno tiene miedo, pero angustia, y como todo como recuerdo, ¿no? De la muerte, de lo que implica, y como toda esta parte trágica de la muerte, pero conforme avanza la novela desde su infancia, como para construir una historia de origen del personaje como artista, y el desarrollo en el chalequero, del proceso creativo, pero ya con el término en los 41, es volver a esto que para mí es un poco la esencia de lo que es Posada, de sí está horrible y qué horrible es la vida, pero también pues, uno puede reírse y ser chistoso y bueno, o sea, a mí me encanta la verdad el dibujo de Porfirio Díaz como los dos personajes de los 41, como que sí lo siento como esta verdadera búsqueda de una encarnación de cómo fue para el dictador tener que vivir esa experiencia. Entonces, pues sí, es una novela gráfica muy buena, muy enriquecedora, ¿no? O sea, justo yo también la leí en una sentada y que incluso me deja con ganas bueno, de descubrir de qué tratan los 13 capítulos, ¿no? De Rocha, para la parte 2, la parte 3, 4 y 5 y una película con Guillermo del Toro, no sé. Yo ya me volví loco. Pero bueno, espero que hayan disfrutado, que hubiera sido muy ameno. Hoy fuimos un pequeño aforo, pero siento que estuvo así pequeño e íntimo. Y ya para concluir, no sé si quieran preguntar algo
una duda en ese momento. A ver. Yo bueno, a Gonzalo. ¿Tuviste que hacer alguna modificación de tu estilo de dibujo para interpretar alguna, principalmente la parte de viñete Posada? Sí, bueno, partí de algo afortunado que es que pues, justamente Posada tiene una gran estética propia, ¿no? Y cada vez la fui descubriendo en ese trabajo previo que había hecho desde que estaba haciendo gráfica tal cual, no la novela. Y eso me sirvió de mucho porque la novela, en la medida, como es un proceso largo, o sea, es que es un proceso que ya de sentarse a trabajar cotidianamente me llevó 3 años. Puedo dar un año previo de estarle pensando como por dónde le entro, como por dónde lo hago, cómo hacerlo. Pero ya digamos en constante, en conciso, pues son 3 años de estarlo trabajando en continuo. Muchas veces lo que pasa en un periodo tan largo es que te puede ir cambiando mucho tu propio estilo, porque estás vivo, tú estás cambiando el mundo, te están cambiando tu vista, te está cambiando todo. Entonces, era un muy buen, digamos, una muy buena espacio, un instrumento de donde recargarte, que volvieras un poco a la estética de Posada, para desde ahí volver a seguir, ¿no? Y por supuesto, no solo leí pues, cosas históricas, cosas, ensayos o lo que fuera, no solo estaba viendo el trabajo de Posada, sino que también estaba viendo el trabajo de otros autores de historieta, ¿no? Entonces, de repente puede haber hasta gestos, hasta hay niños con obras como, por ejemplo, de Charles Burns, que es un autor al que admiro mucho su trabajo, ¿no? Y un poco también como acercar pues, esa estética de Posada con la de este autor de historietas gráficas nuevas, ¿no? Un autor nuevo, Posada de nuestros días. Entonces, yo iba así como que dialogando. De hecho, lo que he estado haciendo en lo que es la gráfica ha sido trabajar a Posada dialogando con Picasso, con Fusli, con cada uno por cosas diferentes, ¿no? Para Picasso puede ser porque vi cosas de los toros y las asocié con los toros. Lo puedes asociar a Goya, lo puedes asociar, por ejemplo, hay una pieza, la de Fusli, pues Fusli usaba también esos temas como muy, muy oscuros, ¿no? Como muy de esos del espejo negro, diablo. Entonces, pues, con cada uno lo vas acercando de manera diferente. Y así fue aquí. Entonces, pues tampoco es algo que digamos está tan cerrado, es decir, es un estilo totalmente sellado, no, así de que todo esté igualito, no, pero tampoco tan diferente, ¿no? También sí tiene que haber como que el personaje que empezaste haciendo en la página 1, pues en la página 30 sigue apareciendo. Puede pasar eso cuando haces historias del agro clásico, que pues, no sé, por ejemplo, cuando uno ve el primer Mickey Mouse que dibujó Walt Disney y el último, pues ya sigue siendo, pero ya está en el estilo, ¿no? Entonces, conservar, que se siga apareciendo, tener esos cuidados, sí fue, pues sí era algo que desde el principio lo tenía en cuenta, ¿no? Así como aquí, a ver, regreso tantito, aquí vuelve páginas que tienes que rehacer, porque con todo y que lo tienes en cuenta, sí se te separaron mucho del principio del original, entonces pues, sí las tienes que volver a hacer para que se parezcan. Y bueno, tampoco va a ser tanto nunca acabar, pero sí algunas páginas y de verdad me dicen, no, es que pues, aquí estaba yo muy verde todavía. Te lo comento porque principalmente en la página donde están los 41, pues se ve tu trabajo como más personal, ¿no? Se ve que ahí el trazo era como, no sé, como más puro, como que sentías más esa etapa. Al principio es a veces un poco más, no sé, ¿no? Quizás por la misma historia, un poco más duro, a lo mejor a un poco más como introspectivo. Y en los 41 se siente pues, más la presencia, ¿no? Te sientes más vivo con el trabajo de la caricatura que haces. Ya salí del closet. Un poco eso, ¿no? En la primera parte justo esa, no sé, como que estamos en una
en una burbuja un poco, y ya en los 41 flota. Y después al final, pues vuelve otra vez como en esta parte como de captularlo, Sí, sobre todo cuando haces exposiciones, por ejemplo, eso que pasa, ¿no? Que justo pues, en la última pieza, pues es la que ya en ese transcurso ya entendiste todo lo que estabas haciendo y es la mejor, o si no la mejor, pues es la más suelta. Y a veces sí tienes que desechar algo que hiciste al principio porque fue el proceso. Bueno, pues a veces no, a veces también tiene su chiste que también toda la secuencia. Pero sí, te creo que ese capítulo ya es el que trabajé al final. Y sí, ya estaba yo como mucho más, ya corría mucho más fácil lo mismo. Y sobre todo en lo narrativo también, ¿no? Es que te digo que se expresa muy bien el capítulo. Digo, yo me quedé un rato viendo pues, ese Porfirio como bailando con él mismo, ¿no? Caracterizado y me daba mucha risa, ¿no? Es un gran logro, ¿no? Verlo de esta manera. Sí. Buenas tardes, así para que Buenas tardes, mucho gusto, Ernesto Aguilar. Una suerte haber coincidido este día. Vengo de Guadalajara, Jalisco. Trabajo de afuera, entonces vine a conocer el museo y la verdad es que se alinearon los planetas. Sí. Una pregunta, soy neófito en esto, pero me llamó mucho la atención el eslogan o el anuncio pues, del museo, donde dice, conoce al maestro de la cabina. Tú que ya tuviste un diálogo interno con Posadas, ¿podrías ayudarme a entender esta parte? Sé que no es tuyo, pues, sé que no hay en el libro, pero como ya estuvo un diálogo entre tú y Posadas, pues, quisiera saber qué tienes sobre eso. Gracias. Sí, bueno, de hecho esa, pues tú también sabes. No tienes que dejar presa, ¿no? Ya. Digo, de hecho, entonces, tú también sabes que tienes tu elección. A ver qué dice. Aquí comienza. Yo particularmente creo que a Posada les funcionó muy bien a los muralistas, porque no solo porque era el que mejor atrapaba, digamos, la cuestión como de identidad mexicana, ¿no? Porque los otros caricaturistas que eran muy buenos, posiblemente en su momento, el gran caricaturista era Villasana, ¿no? Pero si tú ves su trabajo actualmente, es alguien que no está despegado, digamos, de lo francés, de los dibujos. Tú puedes ver los periódicos ingleses o franceses, y su estilo de dibujo era un excelente dibujante. De hecho, creo que por ahí hay como alguien que dice que Posada lo admiraba. Era como el admirado de su momento, es el que Porfirio Díaz lo convierte en diputado porque no quiere que lo siga criticando, ¿no? Bueno, porque él sí estaba inserto en el mundo de la política, ¿no? Pero Posada en cuanto al dibujo, en cuanto a lo gráfico, es que el mejor para mi gusto captar, ya es un estilo mucho más de México. Entonces, estos artistas que lo ven 20 años después y que están ávidos de eso para su muralismo, están ávidos de encontrarlo y de lo que le dé identidad de mexicano, y que pues eso es muy variable, pues ¿qué es lo mexicano? Pues bueno, pero en Posada, sin que nos lo expliquemos mucho, pues lo vemos, es algo mexicano, ¿no? No quiero teorizarle mucho, pero es algo mexicano, moderno, ya un tanto sintetizado, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas ya para los muralistas. Y la otra es el convertirlo a él en este personaje como tutorial, pues evita muchos pleitos, ¿no? Porque si hubieran querido hablar como de a lo mejor, ¿qué tal si dicen, no, pues Atl es nuestro gran maestro, que de alguna manera lo fue? Sí. Pero entonces hubieran dicho, los que no eran del grupo de Atl hubieran dicho, no, pero porque Atl. Hubiera habido mucho más pleito, digo, eso ya es investigación, es lo que me estás pidiendo, así una explicación, ¿no? En cambio, Posada les funciona muy bien porque ellos están haciendo una cosa social, ¿no? Desde la revolución social. Entonces, les funciona mucho buscar un autor humilde, un autor sin pretensiones, un autor que no estaba en el medio artístico, que no hizo camarillas de artistas, que no tuvo así como sus otros, sus condiscípulos, sus discípulos. Ellos sí no tuvieron.
pues sí, que otros podían tenerlos. O sea, de arte no sé, pero puede haber tenido tanto gente que lo quería mucho como gente que lo odiaba mucho, porque él sí estaba pues, como un maestro de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y eso siempre tienen, pues, siempre los quieren y los odian. Siempre tienen un grupo que consiente y uno que no, siempre tienen envidias, en fin. En cambio, pues Posada funciona muy bien porque fluye totalmente, no hay manera de que como que te pelees con él. Digo, pues, ya muchos más tarde, estas cuestiones, que era medio capitalista y no era tan revolucionario, bueno, pero ya como estaba tan identificado el personaje, pues ya, eso ya como que no le apoya nada. Entonces, esa es mi hipótesis, pero a ver, gracias. Bueno, lo que pasa es que después de la revolución, ahí cambia el anteporfiriato, lo popular, lo del pueblo era como mal visto. La dictadura no veía bien las manifestaciones del pueblo. De hecho, la frase que dicen que dijo Porfirio Díaz, que el mejor indio es el indio muerto. Mirando la cultura, pues así vamos a rescatar el México antiguo, pero a los indígenas los vamos a tratar con la punta del pie. Bueno, pues el pueblo popular no era bien visto. Y ya el gobierno de Madero empieza a cambiar. Y entonces lo popular tiene otra dimensión. Y entonces en esa preocupación que ya tenían los intelectuales de qué es lo mexicano, de qué es lo que nos va a representar, empiezan a construir esa idea de lo mexicano y empiezan a armar estos intelectuales del Ateneo de la Juventud lo que es ser mexicano y empiezan a armar todo un discurso y luego ya después termina la revolución y estos personajes como Vasconcelos queda secretario de Educación Pública y bueno, pues aquí hay que armar el discurso y tenían que armar un discurso nacionalista y casualmente en eso de rescatar lo popular y rescatar lo nacional encuentran la figura de Posada y esa figura de Posada les cae como del cielo, y Diego Rivera se siente encantado y dice, no venimos de los franceses, no venimos de los españoles, venimos de Posada, este es nuestro antecedente directo, y empiezan a hacer un libro de arte, el primer libro que hay de Posada, sale en 1930, lo hacen con los clichés originales de Posada, pero sin las hojas volantes, sin el contexto, sin los textos de las hojas volantes, y ese primer libro, el prólogo lo hace Diego Rivera. Entonces, digamos que ese es el momento en que Posada deja de ser como un artesano, un caricaturista y ya se eleva como artista porque ellos lo construyen así. De hecho, el libro está armado, o sea, Posada hizo muchísimos grabados, pero ellos eligieron más o menos un poco más para armar este libro y empieza, claro, con el tema de la revolución, porque tenían que recuperar, no era un artista que era como un luchador social, como un comprometido con la causa del pueblo, pero todo eso se lo inventaron ellos, se lo inventó Diego Rivera para difundir y para crear esa imagen. Y además es común que Diego Rivera les decía a sus colegas, a sus compañeros escritores, que si alguien tenían que revisar o alguien tenían que inspirar, era en Posada. Cuando digo que el Salón Posada, que era el maestro de Frida Kahlo, la verdad es que sí, pero de Frida Kahlo, Diego Rivera y de toda la generación de pintores de la época, era un maestro, y Diego Rivera, eso sí era su principal promotor. Diego, en la autobiografía de Siqueiros, le llamaban el coronelazo, hay solo una alusión a Posada. Y le dice, bueno, dice Siqueiros, cuando éramos jóvenes, Diego Rivera todo el tiempo nos estaba diciendo que viéramos la obra de Posada, que nos inspiráramos en la obra de Posada. Y entonces eso está muy presente, y luego ya después en los 30, cuando Leopoldo Méndez descubre este libro y descubre a Posada, pues igual se vuelve un enamorado y dice, no, también existen sus colegas, lo mismo. Primero están los pintores muralistas y con Leopoldo Méndez están los grabadores, ilustradores, y Leopoldo Méndez dice, no, pues Posada es el modelo a seguir y es el ejemplo. Y entonces así ha sido durante muchos años, y bueno, ya Posada tiene un lugar que no vamos a cambiar, ni vamos a cambiar la percepción. Hace tiempo cuando un amigo mío que era el director del Museo de Posada en Aguascalientes, yo había dicho que la Catrina a lo mejor se podía llamar de otra manera, porque la hoja volante habla de la garbancera, no de una mujer pobre, y no necesariamente de una mujer rica, como dibujó Diego Rivera. Entonces, yo en una plática así como esta, pues se me ocurrió hacer ese comentario, y cuando se cumplieron los 100 años de la Catrina,
pues empezó a hablar de la que era la garbancera y que se tenía que llevar. Y ahora, en la actualidad, la percepción de todo el mundo dice, no, que sí, la garbancera, esa fue el grabado original y el nombre original que le dio Posada. Y entonces, en vez de arreglar la confusión o poner un poco más pues de realidad al asunto, todo se complica más y se va por otro lado, se abre ya el estado de la garbancera. De hecho, yo le digo Catrina todavía porque sí creo que tiene dos acepciones, el término Catrina, tanto Catrina como para una mujer rica, ¿no? De manera despectiva, Catrinas y Catrinas, pero también para una mujer pobre que se arregla mucho y se pone muy guapa, muy Catrina para aparentar otra clase social que no es. Y las dos acepciones son correctas, entonces, pues sí le quedaba algo de Catrina. No había que cambiárselo a garbancera, pero pues ya quedó y ahora por la osa de la garbancera. A mí me sorprende mucho. Antes todas las impresiones históricas me molestaban mucho, pero ya las tomamos a la ligera, pero sí era muy molesto para mí. Igual cuando empecé a investigar de los libros y te pusieran en el libro grabados de Manilla, no eran de Posada, pero hay un libro que siempre ha habido así como una larga historia. Y sin embargo, en la novela de Rocha, aunque hay detalles así, no me molestan. Se me hace que él los maneja tan bien que no me causan molestia. Entonces, pues, yo creo que eso es la pregunta. Y bueno, a mí sí me gustaría agradecer que esté aquí la doctora Elia Bonilla, que es historiadora y que también ha escrito varios libros sobre Posada y que es una especialista. Yo creo. Ella, en su tesis de licenciatura, se hacía como varias preguntas y aclaraba, como dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Cuéntanos que nos diga la doctora cómo se llama su tesis, pero su tesis hablaba de los mitos que se habían hecho de Posada. Y ella, bueno, pues hace años que hizo su tesis de licenciatura y ella, esa tesis como que marca, todos los que hemos investigado a Posada, y bueno, pues marca un momento y una forma distinta de encontrar a Posada y de ver a Posada, y que por eso ahora podemos hacer esta novela gráfica. Hace 20 años, bueno, sí, 20 años, 25 años, imposible que Rocha hubiera encontrado libros o lo que ahora sí pude encontrar para hacer su novela. Antes no había libros, eran antologías que repetían lo mismo, que ponían los Diego Rivera, que repetían las mismas imágenes y no había, ya felizmente las cosas han cambiado y ahora sí podemos agarrar un poquito más del personaje y poderlo atrapar un poco mejor, cosa que antes era prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues es lo que yo les puedo decir. Gracias. A ver que nos diga la doctora Elia. ¿Qué opina? ¿No se ha visto la novela? Sí. Si se quieren poner al día sobre Posada, la doctora Elia Bonilla es la que tiene. Bueno, gracias. Muchas flores, pero me preguntaste más bien. Yo estaba pensando preguntarles a ambos algo. Bueno, sí, tenemos mucho tiempo trabajando el tema, obviamente, como decía la constante, ¿no? Una queremos pero no deja de ser un personaje polémico. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es la versión o la opinión que ustedes tienen sobre la postura política de Posada, que no trabajamos en la parte ideológica, pero al estar tanto, seguramente tenemos alguna posición igual. Bueno, a ver. Vamos a ver. Aquí va a correr sangre. Pues sí, sin duda ya hay mucha polémica al respecto. Como acaba de decir Mercurio, de 20 años para acá, pues ha habido una serie de revisiones al respecto. Yo creo que la primera que leí fue de Elisa Speckman, que tiene más todo su trabajo desde lo académico y pues no se nota tanto. Después fue lo del Fiscón, que hace toda esta revisión de qué tan... bueno, él más bien se va a decir que pues, había muchas caricaturas a favor de Porfirio y un poco, digamos, crítico, ¿no? Contraviniendo pues, todo este mito en el que se le ha hecho, digamos, que tiene la culpa Diego Rivera y tiene la culpa Leopoldo Méndez de haberlo puesto en el lugar que no estaba, por sus propias necesidades de ellos, como muralista y el otro como grabador del taller de Gráfico Popular. Sin embargo, pues sí participa mucho, hasta donde yo he visto todo lo que se ha revisado al respecto, participa mucho en la prensa de los sindicatos, bueno, de los incipientes sindicatos, que hay como tales, ¿no? Son mutuales, señores de trabajadores que están luchando, pues,
por sus derechos. Y el hecho de que Posada sí está presente en esa prensa, no está haciendo caricatura política con Vanegas Arroyo, que no es el interés, que es su principal editor en su etapa en México, pero sí está participando y sí está haciendo una crítica, pues no directa a Porfirio Díaz, pero sí a los patrones, sí al mundo burgués, sí pues, al imperialismo yanqui, algunas cosas, a las transnacionales. Está haciendo advertencias sobre estos enganchadores de los campos de trabajo, ¿no? Que hoy diríamos son campos de exterminio. Entonces, pues sí le alcanzo a ver que no estaba ajeno a una preocupación social en la cual pues él no estaba ahí gratuitamente. No creo que esta cosa que se dice así como es que ellos hacían lo que fuera y lo que les pagaran y trabajaban a sueldo. De hecho, creo que haber leído algo tuyo al respecto, como de que sí existen así, digamos, una cobranza, ¿no? Por una caricatura que se encargó en términos de que le dieron la idea de que todo y luego no le pagaron y entonces le está peleando todo eso. Es curiosa toda esa historia. Pero pues no pudo haber sido gratuita toda esa otra prensa que hizo para el mundo obrero. Y bueno, pues yo creo que eso habla de que sí tenía esa preocupación. Hay en un libro de Rothschild, se llama Patrick, que es uno de sus nombres, no me acuerdo el nombre. Y este investigador es de donde saqué ese dato para el libro, en donde ahí citan el hijo de Vanegas Arroyo, Blas, es el que dice que sí alguna vez Porfirio los llevó así como que los llevó a visitar la cárcel de Belén, una cosa como ambigua, ¿no? El testimonio habla así como de algo ambiguo, de que como que les llevó a conocer la cárcel, pero eran tiempos en donde, no sé, como Trump ahorita que dices que pueden llevar a El Salvador a que conozcas la cárcel de Bukele y no sabes si vas a salir de aquí. Entonces, hay ese testimonio de Blas donde dice que los llevan a Posada, a Antonio y a él, y pues como que sí se sienten medio amedrentados de que Porfirio los trató así. No pase lo otro, ¿no? No se sabe que realmente Guadalupe Posada haya sido vuelto preso por sus críticas, o que vaya. Y más bien se ven una relación cuidadosa, más bien de parte de Vanegas Arroyo, sí se ve que le encarga muchos dibujos laudatorios a Porfirio. Y pues, bueno, eso lo hizo acrítico, salvo en los últimos tiempos, donde es muy raro lo que hace Posada, ¿no? Porque por un lado sí hay caricaturas que critican a Madero, por otro lado hay caricaturas que lo dibujan bien, cuando llega a México pues lo dibuja hasta alto, ¿no? Y de Porfirio sí ya también hay caricaturas donde ya no habla tan bien como había hablado antes, pues porque son esos momentos ya de que se está pasando a otra cosa, ¿no? Y quizá, pues así puede pasar. Yo no puedo, eso lo cuento de tiempos más recientes, ¿no? Salinas nadie se metía con él, y el último año ya todos, así hasta los que él estaría, digamos, usando el término porfirista, que nos había maiciado durísimo y hablaban maravillas, lo ponían al lado de Gorbachov, que era el que había hecho la perestroika mexicana y todo, y el último año empiezan a hablar todos mal de él. Entonces, pues eso le pudo haber pasado también a Porfirio, donde ya lo abandonan los poderes y ya la prensa toda, cualquiera, incluida la de Posada, pues ya lo ven como un derrotado y ya hablan mal de él, ¿no? Entonces, bueno, no, eso ya podría decirse que es una caricatura oportunista, pero la otra no. Él sí está constantemente, digamos, hasta donde yo alcanzo a ver, en la preocupación social, en la preocupación de estar trabajando para la prensa. Bueno, pues yo lo que pienso es que, digamos que la mayor parte de la obra de Posada pues la hace durante la dictadura de Porfirio Díaz, y Posada pues llega a la Ciudad de México, de León, con la esperanza de vivir mejor, de conseguir más clientes, de tener un taller, y de hecho cuando llega, Ireneo Paz le dice, bueno, la revista Ireneo Paz lo presentan como el gran caricaturista que tendrá México, como el gran artista, y es una promesa que le hace a Posada y que en vida no se le cumple. Entonces Posada yo creo que sí tenía pues la ilusión de vivir mejor, pero la dictadura pues va cerrando espacios. A cada reelección de Porfirio Díaz, él se porta mucho más severo con la prensa, clausura, cierra espacios,
Y entonces, claro, Posada trabajaba para la prensa obrera y pues trabajaba para las publicaciones. Y el hecho de que Porfirio Díaz cerrara y metiera a la cárcel a sus colegas, a sus amigos, pues no creo que fuera bien visto por él, porque era algo que padecía pues de cerca. Entonces, por eso no creo que simpatizara mucho con la dictadura. Creo que en muchos sentidos es en algunos momentos tibio, porque pues también pues, yo creo que su forma de ser era un personaje que entraba mucho en conflicto, ¿no? Que le gustaba pues, decir, no, pues yo pienso así y eso es lo que yo pienso, sino él, y además para trabajar con distintos editores, pues tenía que tener una personalidad como muy moldeable, no podía ser uno de los Flores Magón, no podía ser así como el retrato que le hace Leopoldo Méndez, que lo pone ahí viendo una escena trágica y los Flores Magón, detrás de eso no pasó, y realmente él no es un radical como los Flores Magón, no es un radical como Martínez Carrión tampoco. Es un grabador que incluso no está, por eso a lo mejor no va a la cárcel nunca, porque él no trabaja directamente en los periódicos, él lleva sus imágenes después y ya las imprime con la publicación. Entonces no creo que lo llevaran a la cárcel por eso, porque él no trabaja directamente. Sin embargo, yo sí creo que él tiene una cercanía con el pueblo, y en algunos momentos siento que sí simpatiza con la revolución, aunque no hay un escrito, no hay nada que diga, hay unas imágenes que son realmente súper simbólicas. Para mí, como el beso, por ejemplo, que es un encargo que le hace Vanegas, sin embargo, el beso de la maderista con el revolucionario es un retrato, una imagen súper bonita que pues solo alguien que siente empatía por el momento, por los revolucionarios, pues lo hace. Incluso yo no sé si en los encargos que le hizo Vanegas de Zapata, por ejemplo, también pues las hojas dicen una cosa, los textos, y la imagen no siente uno que sea una imagen tan dura o satírica como los textos que la acompañan. Entonces, ¿por qué no? Porque Posada era un caricaturista, bien que puede haber hecho una caricatura de Zapata con motivo al texto. Sin embargo, no sé si Vanegas no se lo encargó, porque dijo, bueno, ¿qué tal si cambian los tiempos y luego voy a tener que hablar bien de Zapata? Y entonces tengo que usar una imagen ambigua para que la pueda utilizar después. Como le pasó al mismo Vanegas. Antonio Vanegas al principio no simpatizaba con la revolución. De hecho, la primera imagen que él hace que le encarga a Posada de la revolución, pues es la de los Aquiles Cerdán, cuando los descubren el 18 de noviembre y los matan. Y ahí, aquí en el museo pueden ver en la sección de la revolución, ahí está esa hoja volante donde están los Cerdán pues atacados, y están también Cerdán así de este tamaño, ¿no? La heroína de la revolución, y el personaje porfirista que matan en ese encuentro, pues es un retrato grande. Entonces, cambia porque además Vanegas Arroyo pues era un empresario listo. Dice, bueno, pues si la mayoría quiere impresos de Madero, y Madero es un personaje tan popular, pues vamos, y se dedica a hacer imágenes en favor de Madero, y al mismo tiempo Posada hace las dos, hace contra de Madero, caricaturas que le encarga especialmente Francisco Montes de Oca, que era un editor que conocía desde décadas atrás, y entonces él le encarga esas caricaturas. La mayoría de las caricaturas que hace se las encarga Francisco Montes de Oca, que además había cambiado también su postura Francisco Montes de Oca, porque al principio pues era un crítico de la dictadura de Porfirio Díaz, y cuando cae Porfirio Díaz y sale en la lista de los periódicos que estaban subvencionados por Porfirio Díaz, está Francisco Montes de Oca como de las publicaciones subvencionadas. Entonces, claro, y ahí se explica por qué Francisco Montes de Oca le hizo caricatura, porque estaban muy enojados. Cuando cae Porfirio Díaz y hacen un gobierno pésimo de un interinato, que queda León de la Barra como presidente de México, y hace ese acuerdo con los revolucionarios. En ese periodo, cuando León de la Barra es presidente, se dedica, dice, bueno, ya ahora sí hay libertad de expresión, ya no hay subsidio a la prensa, y entonces la prensa se lanza no en contra del presidente, que era León de la Barra, sino en contra de Madero, como el culpable de la situación de haber quitado el chayote que recibían del gobierno.
Entonces, pues, y además en ese momento Posada pues no tenía como mucho trabajo, como estaba platicando, pues las puertas se fueron cerrando de las imprentas, no había mucho trabajo y pues no, él no se iba a dar el lujo de decir las cosas como Montes de Oca, no, si son de Madero no, porque Madero es una figura querida, ¿no? Entonces él pues hace lo que puede para sobrevivir, pero sin embargo yo sí creo que él simpatiza con la revolución, no hay forma de, es una opinión, no hay forma de sustentarla, pero tampoco creo que el sustento que pone el Brisbane para considerarlo contrarrevolucionario sea tan sólido, porque pues parte de las hojas volantes, que no las escribe Posada, ¿no? Y que además toma en cuenta una hoja volante sobre Zapata cuando Posada ya estaba muerto. Entonces, yo creo que empieza bien el Brisbane armando su discurso de que pues venía de un grupo, pues por ejemplo, de Aguascalientes y de León, que era pues tradicionalmente muy religioso, pero sin embargo aquí llega a trabajar como Virgo Lucha en la prensa obrera, entonces es un personaje pues, que entra de lleno a la prensa popular y está ahí. Entonces yo creo que él siente simpatía definitivamente por la causa revolucionaria, aunque no haya mucha forma de... Solo, pues, te digo, con algunos grabados que tú dices, no, pues están hechos con mucho cariño como para que puedan haber sido satíricos, pero no sé si esos grabados no son satíricos porque Posada decidió no hacerlos satíricos o porque Vanegas le encargó que no fuera así, ¿no? Que no fueran satíricos. Pero me gusta creer que eso que no era un radical, pero que sí simpatizaba con lo que estaba pasando y que la dictadura lo había tratado mal, ¿no? Realmente él, por su situación económica, como era muy mal administrado, pues muere en la miseria, pero esa situación de miseria no solo es por sus malos hábitos o porque no ahorra dinero y no es bien administrado, sino porque también la dictadura le va cerrando fuentes de trabajo. Y eso se lo debe y por eso no creo que sea populista. A mí me gusta mucho una frase que seguramente la de Carlos de Aragón, ¿no? Que dice, Posada no era popular, era pueblo. Y creo que eso puede explicar mucho de todo esto, ¿no? A veces los que sí están insertos en una ideología política, en un grupo político, pues quieren empujar más y luego las condiciones reales de la vida de la gente pues no dan para más, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánto ha pasado? Le pasó a Che Guevara que se va a Bolivia pensando que va a poder hacer toda la revolución y topa con que pues es un pueblo muy conservador, ¿no? Y esta frase me da eso, o sea, como que si es un artista muy vernáculo en ese sentido, esto que expresa de lo que es el pueblo, pues porque él sí, creo que sí sentía, Posada sí sentía muy como en una cosa de tono muy parecida a su alrededor, a la gente con la que convivía, porque pues por más que haya hecho cierto dinero con su trabajo, pues tampoco llegó a ser un enriquecido. Tampoco llegó a distanciarse, tampoco es alguien que se fue a vivir a una calle con los ricos, no fue un pretencioso, ¿no? Entonces, esa cercanía con la gente de la que está hablando su trabajo periodístico, pues me hace opinar bien de él, que estaba cerca de él. Y a veces, a lo mejor, pues esta gente que está con una revolución, pues a lo mejor no está tan cercana al propio pueblo que dice representar, ¿no? A veces lo está empujando de más. Ese pueblo es más conservador, o sea, por cosas pues, que también esa necesidad tiene, o sea, ¿cómo le vas a quitar la fe religiosa de un día para otro? ¿Cómo vas a hacer que deje de tener miedo al patrón? Pues hay muchas cosas que la gente que está sobreviviendo todos los días, pues las padece, las vive, y no queda más que a quien quiere provocar los cambios, pues también comprenderlas, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, Posada representa bien eso. Era como muy en eso, no podemos ponerlo muy de avanzado, no venía de un partido liberal en ese sentido, tomaba ciertos actos del liberalismo, y en otras pues era conservador. Yo digo que en mucho, hasta la fecha, el pueblo de México aquí es lo que podemos decir como que es el pueblo de México, también bueno, podemos discutir, pero pues creo que sí, digo, hasta lo hablo en primera persona, para ciertas cosas somos muy liberales y para otras no tanto, somos sacatones conservadores, en otras sí somos aventados, sí nos aventamos, pero
es parte de todo nuestro diario existir y nuestro diario saber para dónde vamos a ir. Y creo que en ese sentido, pues Posada sí era genuino, no era un tipo que hablaba con las mujeres así todo el tiempo, que hablaba por el porfirismo, así como para defender el pueblo, pues no, convivía, como tendría que hacerlo, ¿no? Pues bueno, no sé si hay otra pregunta más. Muy rápido. Muchas gracias por el libro tremendo, muchas gracias por el museo increíble. Tengo una pregunta principalmente para Gonzalo. Es que pensamos, creo que sobre Posada principalmente como artista en blanco y negro, pero también hizo cosas increíbles en color. ¿Y qué piensas de su uso de color en general? Mira, para mí fue un descanso. Yo en ese sentido soy un caricaturista que en los últimos años, los años cada vez se pasan más rápido, entonces no sé decir si son 10 o 20, pero sí más o menos del 2000 para acá, pues me he visto obligado a trabajar con color. Pero no es algo que de entrada me guste tanto. Yo creo que se pierde mucho cuando empezamos los caricaturistas a trabajar en color porque empiezas a distraer. Es más difícil que la realidad que retratas ajuste de manera armónica con colores que si la retratas en blanco y negro. Entonces, pues, digo, ya si le echamos más, pues yo digo, Picasso fue muy visionario en que su Guernica la dibujó en grises, en blanco y negro, y es la obra que posiblemente no tiene tantos elementos de guerra, porque se han hecho muchos cuadros sobre las guerras, sobre distintas guerras de distintas épocas, pero de la de Picasso es de la que podemos acordarnos con mayor rapidez y saber que se habla de una guerra, aunque es un llanto, puede ser una bombilla, puede ser algo como explosión, pero no salen aviones, no salen cosas así como en otras pinturas pues, se hicieron. Pero las otras fueron a color y se distrajeron mucho más, diciendo que por eso no los recuerdan uno tanto. Entonces, para mí fue un descanso que esta obra, desde la entrada la pensé en blanco y negro. No me quise meter en cosas, porque la mayoría de trabajo de Posada es en blanco y negro. Claro, sí tiene plastas, ¿no? Hay parte de esta prensa muy barata, pues que sí de repente le echaban un amarillo, o cuando se hablaba de alguna cuestión patriótica, pues le ponían un tricolor, ¿no? Verde, blanco y rojo, verde y rojo, porque verde y blanco es el del papel. Pero en general, pues esa es la prensa a la que quise aludir, a la que me quise, y para mí hasta por mi propia trayectoria, porque pues yo empecé trabajando en los periódicos en blanco y negro, alto contraste, mis maestros así, digamos, más cercanos, pues Naranjo, Elio Flores, todos los primeros pues, eran dibujantes de blanco y negro. Todo era más bien con texturas, con achurados, con ese tipo de formas de hacer pues, distintos grados de lo negro, lo más claro, pero pues con esos elementos. Y siento, bueno, pues, Naranjo yo, como ya estaba en proceso trabajando con él cuando nos dijeron que había que hacer cosas a color, yo lo veía sufrir a él mucho porque estaba muy acostumbrado pues, a hacer todo con líneas y luego pues nada más le agregaba un color, pero como que se emplastaba un poco. Y él no se soltaba, hacía hacerlo nada más a colores con un pincel porque se sentía como que para su estilo de tantos años, se sentía como que falta de no hacer 2000 rayitas por cada dibujo, ¿no? Pero yo también lamenté que por otras, a veces hay razones que ni tienen que ver con lo periodístico, y mucho eran los publicistas los que pedían que hubiera más páginas a color, por ejemplo. Y no era tanto que el propio medio quisiera cambiar, ¿no? Yo siento que la fotografía, por ejemplo, se ha perdido mucho en el color, ¿no? Y no que hable mal de los fotógrafos actuales, pero recuerdo mucho más las fotos en blanco y negro, todavía, ¿no? Y cuando recuerdas una foto que no es en blanco y negro, que es en colores, es porque pues, la realidad se ajustó a pocos colores, ¿no? Creo que y por eso la puedes ver mejor. Por supuesto existe de Posada estos trabajos que ya fueron mucho más en unas imprentas mejor, la de Mausi, ¿no? Que se va a su trabajo hasta Barcelona y es ya con otra tecnología, pues tú sabes más es esa tecnología de punto, ¿no?
Y pues sería interesante también en algún momento meterse en ese mundo. La mayoría son como cuentos para niños, para niños, esas cosas son de divulgación. Pero bueno, ya sería ahí más. A mí me gustaría seguir trabajando en blanco y negro, si acaso con ciertos toques de color, pero no mucho. Bueno, yo quería comentar nada más, aunque no era para mí la pregunta, pero sí, el tema es realmente bueno, porque Posada siempre sabía él muy bien. Aquí hay algunos ejemplos, que por ejemplo está el retrato del poeta, donde usa dos placas, incluso de litografía. Entonces, desde una etapa temprana, Posada usa dos tintas por lo menos, y ya cuando llega para hacer maneras, usa dos tintas para todos los cuadernillos, los cancioneros, los cuentos para niños, todos están hechos con dos placas, una placa negra para más profundo para el título, y siempre como para los fondos una placa roja, que en ocasiones es verde o otro color, pero es prácticamente rojo y blanco. Y claro, aprovecha el blanco de una manera extraordinaria, que parece otro color, y es muy bueno. Y luego están los cuentos para niños que son iluminados con estarcidos, pero ahí no se sabe si pues no creo que Posada los haya hecho todos, pero los iluminados. Hay la anécdota de Orozco, que cuenta que él iba al taller de Posada y que lo veía trabajar, y que veía cómo en el taller de Vanegas iluminaban los cuentos o los impresos de Vanegas, y decía Orozco que ahí fue su primera lección de color, cuando vio cómo con estarcidos iluminaban los cuentos. Entonces sí que es bueno, ahí yo creo que son dos manos en los interiores, pero en los exteriores sí, o sea, hace dos placas, y es un maestrazo. Realmente ahí es un campeón, y sí que se te hace una expresión muy bonita de Posada a color. ¿Todo así? Okay. Hola, gracias. Gracias a los dos por esta oportunidad de estar aquí. Este espacio, la novela gráfica, una maravilla. La verdad es que pues soy parte de la sociedad, me gusta el consumo, pues, ¿no? Le doy ahí al celular, le doy para arriba de pronto, ¿no? De pronto busco en los canales para ver algo de contenido, y casi siempre pongo arte, ¿no? Siempre le busco ahí arte, busco algo relacionado al arte. Hay poco, de pronto también no son las palabras mágicas para buscar exactamente lo que uno quiere, ¿no? Pero encontrarme con este libro, yo sentí una emoción grande, lloré de la emoción de poder tener como una historia así, tan en blanco y negro, tan inmediata, tan bella, pues. Soy instructor de grabado, y a mis alumnos, alumnas, les hablo y les cuento un poquito cuando tengo oportunidad de enseñarle el libro mientras transmito, porque soy instructor en línea. Muestro el trabajo y empiezo con esa imagen de Posada entrando a la cantina. Y siempre que no sé, desde el principio me imaginé a Posada con un golpe de agrura. Y siempre empieza así, y de pronto la siguiente imagen es, ¡oh, Sabino! Y es un choque bello, ¿no? Un choque de realidad duro, bello, y gracias. Y también con la sorpresa de que básicamente son dos cosas, como mencionaban, que se unieron, ¿no? Que surgieron de pronto. Yo desde afuera veía y dije, estos se pusieron de acuerdo para soltar este atrapagazo a fin de año, ¿no? Y no, y a escuchar que todo ha sido como coincidencia, digamos, es hermoso, y muchas gracias por esta chance. Así que felicidades a los dos, y seguiremos aquí compartiendo la experiencia de vivir a Posada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido una conversación fructífera para ustedes, que les deje algo de valor, y pues ya, los invitamos a, si no han comprado la novela gráfica, a comprarla. Aquí Rocha puede darles una dedicatoria, y pues ya, creo que agregar. Que sigue lloviendo. En ningún momento dejó de llover. Gracias. 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 No lo puedo adquirir.
Aquí están de la editorial. Ok, Aldea, pues nos hemos agasajado con una noche de posada fantástica, escuchando al maestro Gonzalo Rocha y al coleccionista Mercurio. ¿Vale? Gracias. Aquí seguimos. En Tepito organizaban, a mí me tocó en años